buenas a todos, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar qué son los módulos y cómo podemos importarlos y cómo funciona este proceso de importar módulos en nuestros archivos Python. Bien, para empezar, algo ya hemos dicho en las clases anteriores, sabemos que son archivos comunes de extensión .py, los mismos que hemos venido programando, pero más concisamente hablando, un módulo está pensado para crear herramientas. De por sí un módulo no debería ejecutar acciones el mismo. Por ejemplo, si quiero una función, no debería ser llamada en el mismo archivo esa función, si está pensado como un módulo. ¿Por qué? Porque cuando se importe se va a ejecutar eso y probablemente el que importe no quiere que eso suceda, sino que quiere simplemente utilizar las herramientas creadas en ese módulo. Entonces, bueno, proveen herramientas para su reutilización en diferentes programas, ¿sí? En realidad el programa, como digo acá, el archivo principal main o top level de un programa importa módulos para hacer uso de esos se llaman atributos, ¿sí? Por medio de estas palabras reservadas que es import y from. Por ejemplo, aquí vemos dos ejemplos. Imaginemos que tenemos dos archivos súper sencillos. Uno es b, que crea una función súper sencilla, que es imprimir, recibe un parámetro texto y lo único que hace es print y imprime ese texto. Luego desde a importamos ese módulo, import b, y podemos hacer uso de esta, por ejemplo, de esta función como un atributo. ¿Ves? Ponemos b.imprimir. Ya es un atributo. ¿Por qué? Porque lo que hace Python es crearnos un objeto con este módulo. Entonces, cada vez que importamos un módulo, nos está creando un objeto módulo. Ese objeto módulo tiene muchos atributos. Atributos son todas las variables que creemos en ese módulo. Por ejemplo, en un objeto función imprimir pasa a ser un atributo. Un atributo de un objeto que es una función viene a ser lo que hemos estado llamando métodos, ¿sí? Como sabemos, un método es una función que pertenece a un objeto. Bueno, este objeto creado módulo tiene una función que es imprimir en este caso, por lo que es un método de lo que hemos venido hablando. Bien, vamos a continuar. También Python de por sí ya trae un montón de módulos para nuestra utilización, que es lo que se llama la librería estándar. ¿Sí? Standard Library, cuando escuchen eso, se está refiriendo a esto, a la librería estándar de Python. Bueno, Python viene instalado automáticamente con una colección larga de módulos para la utilidad del programador. Sí, hay más de 200 módulos que ya vienen instalados de forma automática con Python. Así que todos esos son módulos para distintas funcionalidades, ¿sí? Para que el usuario no tenga que estar descargando módulos, un montón de módulos aparte, ¿sí? Ya viene con un montón de cosas incluidas Python en sus descargas normales. Los módulos dan soporte a muchas tareas, tales como interfaz de sistema operativo, patrones, que lo escribí mal, estos patrones de búsqueda que son las regular expressions, de texto, networking, GUI, que es interfaz de usuario para hacer una aplicación de escritorio con Python, y hay que hacerle una interfaz al usuario para que pueda utilizar ese programa, y así un montón de más. Bueno, como le digo, son más de 200 módulos, traen una barbaridad. Bueno, hablando de esto, vamos a abrir el navegador y vamos a poner Python Standard Library. Bueno, y entramos acá, la documentación oficial, y bueno, acá vamos a tener todo esto. Todo esto son módulos. Tenemos el built-in, que es, como sabemos, el built-in viene ya importado de forma automática en nuestros programas, pero el resto los tenemos que importar, ¿sí? Pero podemos importar este string, regular expressions, y acá encima en la página nos dice para qué son todos estos módulos: binary data, data types, tenemos numérica y matemática, herramientas de programación funcional. ¿Se acuerdan que importamos reduce usando uno de estos módulos también? File, data, tenemos un montón de cosas, de utilidades aquí. Bueno, si alguna vez necesitan, tienen una duda, simplemente entran a la documentación y se ponen a leerlo. Si no saben inglés, bueno,
irse amigando un poco con el inglés siempre es súper recomendable. Bueno, pueden usar traductores para ayudarse. Si bien por ahí algunos conceptos de programación no van a estar bien traducidos, pero tienen que ponerlo en contexto y tratar de darle un significado a ustedes mismos. Bien, dicho esto, continuamos y vamos a ver qué pasa cuando importamos, por ejemplo, un módulo X. Bueno, pasan varias cosas. Python lo primero que hace es busca por medio del módulo de busca de paths, ¿sí? de direcciones. Ese módulo de busca está acá en el módulo sys.path. Ese es el módulo que usa Python de forma estándar para buscar los módulos cuando ponemos import. Bien, compila ese módulo a bytecode. Esto lo hace no siempre, esto lo hace opcionalmente. Por ejemplo, si es la primera vez que se está importando, sí va, o sea, no existe el archivo bytecode, no existe este directorio pycache, entonces lo va a crear, ¿sí? Lo va a compilar a bytecode y lo va a almacenar acá en este directorio pycache, que es así como está acá. Esto en caso del que bytecode sea más viejo de la última modificación del archivo. Por más que esté creado, si se da cuenta que se ha modificado ese módulo y el PyCache es más viejo que esa fecha de modificación, entonces lo va a volver a compilar, lo va a actualizar Python. También queda registrada la versión de Python, por lo tanto no se van a estar pisando si tenemos distintos intérpretes de Python en la máquina, cada uno va a tener su propia versión de PyCache. Bien. Lo corre, bueno, corre el módulo del top hasta abajo, hasta el bottom, y las asignaciones hechas generan atributos al objeto módulo, que es lo que les he dicho, ¿no es cierto? Todas las variables que creemos son asignaciones que van a ser atributos de ese objeto módulo. Si creamos funciones, vienen a ser métodos, esos atributos son métodos. Si no, vienen a ser, por ejemplo, valores estáticos, ¿sí? Valores fijos. Entonces, por atributos generalmente se entiende eso, un valor fijo, estático. Como por ejemplo en el módulo path está pi, que es una constante, ¿sí? Que es 3,3, y eso es una constante del módulo math, por ejemplo. Bueno, continuamos. Acá vamos a ver un poquito cuál es la secuencia en que funciona este módulo search path, ¿sí? Porque tiene un orden para buscar. Primero busca donde está ubicado el main, el archivo main, el archivo principal del programa, el que importa los demás módulos. Busca ahí mismo donde está ubicado él, a ver si encuentra ese módulo que estamos importando ahí. Ese es el primer búsqueda. Luego busca en una lista de direcciones, que es el Python path, que esto es un atributo de este módulo. Como les digo, es una lista con muchas direcciones. Esto va variando y es configurable. Podemos agregar, si queremos que Python de manera estándar nos busque en tal lado, podemos configurar y agregar a esta lista de direcciones. Al Python path, busca la dirección listado en las listas. Bueno, como les digo, esto es así porque Python en los distintos sistemas operativos va a tener distintos lugares estándar para ir buscando. ¿Sí? Acá ya vamos a tener, pero si lo podemos configurar, si a nosotros se nos antoja crear una carpeta y decir módulos y todo lo que queramos importar lo vamos poniendo ahí, podemos agregarlo al Python path. Bien, luego si no encuentra ahí, se va a la Standard Library, ¿sí? Entonces todos esos módulos que vienen instalados con Python están acá en la Standard Library y los va a buscar automáticamente ahí. Luego hay una forma más avanzada que el Python path, generalmente no hace falta, pero está bueno que igual nombrarla, que existe. Si quieren después ahondar en el tema, también pueden ver la documentación de Python, que es crear un archivo .pth de path. Es una configuración extra del Python path, es más avanzado. Y luego tenemos el directorio site packages. Site packages es donde se instala cuando instalamos un paquete externo que alguien hizo y nosotros queremos usar, por ejemplo por medio de pip. Entonces pip install y se va a instalar acá en site packages. Ese va a ser el último lugar donde Python va a buscar ese import, ese módulo. Bien, eso es todo. Y luego tenemos from, que no lo hemos dicho, y también tenemos el asterisco. Bueno, lo que sucede cuando hacemos from es que estamos copiando una variable de otro módulo. Ahí ya no está creando un objeto módulo, ¿sí? Porque no lo estamos importando al módulo, sino que simplemente nos está creando una variable con ese mismo nombre y copiando
copiando lo mismo que está en el módulo, básicamente. Entonces, si creamos una función en el módulo, lo que hace es crear una variable con ese mismo nombre y copiando esa misma función. ¿Sí? Es como si estuviéramos en el programa principal agregando todas las líneas de código del otro módulo. Y esto no lo he puesto acá, pero bueno, ya lo voy a poner, lo vamos a usar en la clase que viene. Esto le podemos, de forma estándar va a ser el mismo nombre, pero lo podemos cambiar. Por ejemplo, podemos poner as y le damos otro nombre en la variable. O sea, cambiamos el nombre de la variable en nuestro archivo local, ¿no? Nuestro archivo top level. Bueno, no crea un objeto, sino simples copias, igual que from, solo que, bueno, lo que ya he dicho. Y listo. Bueno, para terminar la clase vamos a verlo todo esto en acción. Así que guardar y vamos a... Bueno, ¿qué es lo que hice acá? Me he creado dos archivos, uno llamado módulos, que es para la clase módulos, y uno archivo módulo 2, que es para importar, claramente, ¿no? Este es el que vamos a importar. Bien. Tiene una función súper simple, la misma que he dicho en la presentación, y en módulos la importamos, módulos 2, y usamos ese método, ¿sí? Imprimir hello. Bien, acá encontrar el archivo donde está esto, el proyecto nuestro, que son bases Python, y acá están todos los archivos que hemos hecho nosotros en la clase, pero no hemos importado nada. En este momento sí estamos importando, y como vemos no hay ningún PyCache, no hay, porque no hemos importado nuestros módulos, así que ahora se nos va a crear uno. Entonces le voy a dar a run módulos, ahí está. Bueno, imprime hello, y como vemos se nos ha creado el PyCache del que les he estado hablando. Lo abrimos y vemos que es un PyC, ¿sí? Este es el bytecode al que compila Python, esto es lo que interpreta. Y bueno, como vemos que está el intérprete, que es CPython, que es el estándar. Está la versión 3.7, la que estoy usando. Y bueno, y está la fecha, claro. Entonces esto es lo que les contaba de qué es lo que hace Python cada vez que importamos. Entonces acá se va a poner este archivo la próxima vez que lo corra, y va a usar ese directamente. Entonces lo voy a correr de nuevo para que vemos que lo corre de nuevo, y esto no está modificado, simplemente se dio cuenta que todavía esta versión servía, que no había ocurrido ninguna modificación, así que lo reutiliza. Bien, si lo borro y vuelvo a correr, lo va a volver a crear Python. De acuerdo. Bueno, eso es todo por esta clase, espero que te haya gustado, dale like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.